director Oficial. oficial, estamos dedicando una velada al que en vida fue el poeta antabambino James James Osco Ana María, ¿no? Que como todos saben fue asesinado hace unos 15 años, ¿no? Los presentadores van a ser Diel Agripino, Palomino o Ricardo Virgües y el hijo de James, que se llama también James, ¿no? Se llama Sí, sí, también sí. James. Sí. Entonces, yo creo que ustedes, como están mayormente en Abancay y conocen más del asunto, yo también estoy enterado, he leído la poesía de James, pero vamos a darle la palabra a las personas que más conocen, ¿no? Y creo que lo importante es que vamos a hablar tanto de la vida, pero sobre todo de la obra de James, que eso es lo que tenemos que hacer para poder entender y para poder apreciar más lo que se está haciendo en nuestro departamento. Entonces, le daría la palabra a Ricardo Virgües, que es ya muy conocido por todos, que es director, entre otras cosas, es director de la revista peruana de literatura, es un experto en literatura oral tanto de los Andes como de la Amazonía, es editor y es uno de los escritores más prolíficos del Perú, porque escribe tanto, más o menos al mismo nivel, a la misma velocidad que Niel, ¿no? Ustedes dos escriben a una velocidad increíble, ¿no? Así que por algo ya los ha juntado en una mesa, ¿no? Pero bueno, entonces le daríamos la palabra a Ricardo, luego va a tomar la conducción Niel. Los ponentes principales van a tener 15 minutos cada uno y las preguntas, ¿no? Y los comentarios, si son comentarios, se podrían, digamos, centrar a los 2 minutos, pero centrándose mayormente, les voy a pedir en las ponencias, en lo que se planteó en las ponencias, ¿no? Y si hay preguntas, repreguntas que sean bien centradas, ¿no? Porque hay que más o menos irnos enfocando en el trabajo del poeta o del escritor homenajeado y de la obra que tenemos en presente, ¿no? Y eso es algo que deberíamos hacer y espero que salga bien. Entonces, con ustedes la palabra la tendría Ricardo Virgües. Muchas gracias, Fredicha. Muy buenas tardes a todos, amigos. Me toca hablar de un tema que pensábamos prepararlo hace muchos años y no se pudo porque James Osco, él me corregía cuando yo le decía James, me decía, no, James. Entonces, bueno, nos quedábamos con James. Y lo otro que hablábamos con James es sobre su apellido, porque Osco, es precisamente esos gatos de monte, el gato andino, que es tan poco conocido y sin embargo era tan común, y al parecer esas figuras que son representadas como el jaguar en la cultura andina no es el jaguar, sino es el osjoyo, ¿no? El gato andino. Bueno, eran temas de ingreso a nuestra conversación porque con James Osco nos conocimos en el congreso, en el encuentro de escritores que realizamos en Puno la primera vez. Ese fue el segundo encuentro, creo. Allí estaba Feliciano Padilla, ahí nos conocimos, nos hicimos amigos también con Jorge Flores Aybar, y ahí estaba James Osco. Entonces nos unía un interés muy fuerte por hacer un tipo de literatura que pudiese transmitir ideas sobre la sociedad. Podría llamarse una literatura política, pero la literatura política explora más el tema del poder. Se trataba más bien de literatura con preocupaciones sociales, y eso es lo que yo le hacía ver. Por ejemplo, en la literatura de la violencia moderna casi no existe la violencia política, pero sí existe la violencia militar. ¿Cuál es la diferencia? En que en los enfrentamientos armados se destaca
el desarrollo armado, las muertes como consecuencia, pero no los hilos políticos que están detrás, ¿no? El poder de los grandes grupos, de las organizaciones criminales que mueven al país, el apoyo de potencias extranjeras, eso es lo político, todo lo que tiene que ver con el poder y los que deciden. Ya ese tipo de literatura no existe en el Perú, ¿no? Ni siquiera lo que fue la literatura de la guerra logró convertirse en literatura política y más es literatura social, ¿no? O lo llamamos también literatura de la violencia. Así que este tipo de conversaciones es el que teníamos con James y por eso me confió la redacción de su libro de cuentos, Siempre seré águila. Y él me enseñó algo que yo no sabía. Eh, ¿Por qué el águila? Yo le decía, el águila tan recorrida, el águila siempre arriba. Es como el cóndor, ¿no? Antes todo el mundo representaba al cóndor hasta que Vallejo dijo, me friegan los cóndores. Sí, pues los personajes muy recurrentes, muy tocados, llega un momento en que nos cansa. Y él me explicó, me dice, mira, el águila puede ser lo más grande y atrevida que quieras, pero si entra al terreno del cernícola, de la quilicha, entonces la quilicha que es tan pequeñita lo persigue, lo golpea, lo pica y hace que el águila se vaya. Así que me dice, es una metáfora contradictoria. Está arriba, pero al mismo tiempo tiene que defenderse de enemigos más pequeños cuando invade territorio. Ah, bueno, esa figura yo la usé después en una de mis novelas y me sirvió de mucho. ¿Es el tema? Su libro, Siempre será águila, Siempre será águila narra sucesos sociales acaecidos en el campo, pero toca temas que me parecen son básicos para entender un poco de la literatura peruana andina especialmente. El primer cuento, llamado Mamacha del Carmen, narra pues la procesión que hacen los campesinos para pedirle a la Mamacha del Carmen porque los militares están entrando al pueblo, que al final convierte en un gran cementerio, ¿no? Hay dos elementos clave que trabajan en este cuento. Uno es el fanatismo católico, el cristianismo, la religiosidad con la que el pueblo andino, peruano en general, pero andino especialmente, ha sido invadido, ¿no? Ya casi es difícil reconocer en el mundo andino lo andino tradicional y más es una suerte de convivencia con ese elemento occidental que es el fanatismo católico, ¿no? Digo fanatismo católico porque se diferencia completamente del catolicismo que vino de España y se transformó más que en la creencia en un ser extraterrestre superior llamado Jehová que tiene poderes mágicos para transformar la gente, se transformó más en la sumisión hacia figuritas de madera, figuritas de yeso. Es decir, es como si el hombre andino de esta literatura prefiriese ver al ser al que van a adorar, llámese el santo, la santa, la virgen, la cruz, lo que sea, en lugar de estar pensando en un ser espiritual inexistente. Y eso es lo que lleva a esta población a encargarse a la mamacha de las Mercedes y bueno, no da resultado, evidentemente, los ruegos no son escuchados y el pueblo se transforma en un cementerio finalmente, ¿no? En una gran fosa común. La masacre de los campesinos también narra lo ineluctable de lo que puede ser una posición de justicia. Es decir, no importa que los campesinos no hayan hecho nada, no importa que sean inocentes. El funcionamiento de la maquinaria militar no perdona nada. Y eso se aplica a todas las guerras del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando quiere petróleo, invade un país y lo que hace es una masacre entera hasta apoderarse de las zonas petroleras. En el caso peruano, cuando surgió la subversión, hay que tener en cuenta un punto. El capitalismo, cuando trabaja en situaciones de crisis, lo que hace es aprovecharse de la crisis, ¿no? En la época de la subversión crearon grandes bases subversivas financiadas millonariamente por Estados Unidos, por Israel, por el mismo Estado peruano. Entonces era un gran negocio para los generales. Se hicieron ricos todos los generales allí y dejaban en libertad a la tropa más pequeña. Esa misma lógica es la que pasa en nuestros días, por ejemplo, vivimos el coronavirus, pero esta crisis ha servido para enriquecer muchísima más a las empresas, ¿no? El Estado reparte dinero a manos llenas a
las empresas y a la población. No, esa misma lógica es la que se aplica en cualquier otra crisis, como la de la subversión. Entonces, el pueblo solo es un pretexto para ser arrasado y no hay una justificación aparentemente lógica, racional, y eso es lo que muestra el cuento, una masacre inevitable. El pueblo piensa en sus dioses, en su mamacha de las Mercedes, y no logra encontrar la comprensión al verdadero problema. Los pueblos que salieron de sus lugares de origen pudieron sobrevivir. En el caso de este cuento, no sobrevivieron. Bueno, el segundo cuento, Huacha Gaviota, eh, es la historia de la pérdida, creo que es la pérdida amorosa de un niño, de un joven, que al final termina convirtiéndose en naturaleza. Sobre este punto quiero recoger principalmente este tema, que lo discutimos mucho con James. En la tradición oral peruana, pero en realidad en la tradición oral de todos los pueblos del mundo, los personajes son personajes humanos, hombres, mujeres, niños, etcétera, y personajes que representan a la naturaleza, que son los seres fantásticos. Para este caso, estos seres fantásticos han sido transformados. El ser humano se transforma por ejemplo, en los relatos occidentales, vemos que Drácula no es otra cosa que la transformación del hombre en el vampiro, ¿no? Todos los relatos japoneses son las transformaciones en seres del agua, del mar, en dragones, que son la idea de la transformación es céntrica y es básica de toda la tradición oral peruana, amazónica y andina. Todos los seres andinos son transformaciones de hombre. El sol antiguamente era un hombre. Luna también era un hombre. A pesar de que ahora la consideramos en femenino, pero Luna siempre ha sido hombre en todas las tradiciones amazónicas y aparentemente en el quechua antiguo, Quilla, Luna también era Ay, no, hombre. no la puedes Ese es sacar, un tienes que punto decirle a papá, es a muy grande. Por verificar. favor, apague su audio. Y apaguen su audio, por favor. Bueno, ¿No? el punto a destacar entonces es que en este cuento, Huacha Gaviota, el personaje, siguiendo la línea de la tradición oral peruana, porque es andina, amazónica, costeña, sufre una transformación y se convierte en la naturaleza. Ese es un punto valiosísimo, porque en Garza, por ejemplo, con un cuento de Arguedas, el cuento del Danzac, ¿cómo se llama ese cuento? Cuando La agonía del Danzac, Rasuniti. exacto, la agonía de Rasuniti, cuando el Danzac poco a poco empieza a transformarse en el cóndor, ¿no es cierto? Ya, la idea de transformación está puesta y está dada. Es uno de los elementos clave de la literatura peruana, tanto de tradición oral como en literatura escrita, porque en el cuento Cordillera Negra de Óscar Colchado, también Ushku Pedro se transforma en puma para poder huir. La idea de transformación es clave en la literatura, en toda la literatura. Lo encontramos en la Odisea, en la Ilíada. Recuerden la Odisea de Circe, la que transformaba a los hombres en cerdos, ¿no? Elías Canetti dijo, Circe, la que convirtió a los hombres en periodistas. Bueno, el tercer cuento es Siempre seré águila. Y aquí un poco que ya les adelanté la idea de el águila no solo es el que vuela, es el que también debe enfrentarse a un ser inferior aparentemente, que son los cernícalos, ¿no? Las quilichas que pelean contra un ser más grande, y siempre las quilichas son las que vencen finalmente al águila. A pesar de todos los golpes de la vida, me decía James, pero la esencia de la existencia es la lucha. No solo la lucha política, no solo la lucha ideológica, sino la lucha en todos los márgenes de la vida, en la familia, en los amigos, en la profesión, porque había problemas en el magisterio en esa época, habían huelgas por las mineras, ¿no? Que probablemente haya sido la causa de su muerte. Y ese tema también toca un elemento clave para la narrativa andina contemporánea, que es el estilo del testimonio. O sea, no es el testimonio, sino el estilo testimonial de esta narrativa. La mayoría de cuentos escritos en el mundo andino usan como estilo el testimonio. Por ejemplo, los cuentos de Huacachuta, de Niel, toca el testimonio. El personaje cuenta lo que le pasó. Cuenta, me pasó esto y me pasó lo otro, ¿no? Ese es el estilo testimonial, no necesariamente es un testimonio, pero que ha tocado muy fondo en los cuentos de la mayoría de escritores andinos. Es un misterio por qué,
Sein Zorrilla escribe así, también lo hace Feliciano Padilla, Jorge Flores Aybar en esa hermosa novela, ahí no recuerdo el nombre, algo de amarillo. También, y puedo citar Óscar Colchado, también el estilo testimonial, recuerden Rosa Cuchillo, el estilo testimonial siempre se ha convertido en una suerte de elección ideal para expresarlos, de repente por eso, porque se puede expresar más sentimientos que acciones. Por un lado, yo le decía a James, es cierto, esa técnica es muy buena, pero corremos el peligro de que un exceso de subjetividad detiene la acción y una literatura que ya no te atrapa, pues cansa, ¿no? Y él me decía, y él cortó muchos párrafos de su cuento porque el yo subjetivo, que quiere convertirse en un yo social, si no narra acciones, hechos concretos, entonces es como un panorama de la subjetividad. Él era consciente de que la técnica literaria es un hecho inevitable en cualquier escrito, porque son herramientas básicas para poder escribir. Entonces, era una persona muy curiosa por averiguar la mayor cantidad posible de técnicas y ya se imaginarán que nos pasábamos a veces hasta muy tarde conversando. Cuando estábamos en Abancay, yo le decía, ¿pero dónde venden cerveza acá? Él se reía de mí, me decía, acá no venden cerveza, acá venden pisco, trago corto, porque hace frío. Y yo le decía, soy un pollito para tomar trago corto, así que mejor nos quedamos caminando, recorríamos toda Abancay de arriba abajo, si es que Federico Latorre no nos buscaba para comer esos tallarines de casa. Por eso fue un dolor inmenso cuando nos avisaron de su muerte, ¿no? Cuando su familia nos avisó. Con Feliciano Mejía nos movimos en ese momento. Yo trabajaba en el diario República y publicamos una nota en esos días inmediatamente pidiendo que se aclare, haciendo las denuncias. Pero los hechos ya estaban dados y no se pudo hacer mucho. Estuve buscando una foto porque luego de eso, al año siguiente, fui a Abancay y fui a visitar ese paraje donde encontramos restos donde mis familiares habían hecho una pequeña placa con flores. No lo encontré, creo que ya he perdido la foto, pero de todos modos me alegra muchísimo y por eso quiero felicitar a Aniel por esta iniciativa. Alguien No tiene solo por rescatar el audio literatura abierto pulimeña, sino que está porque... sonando así, Ricardo. Ah, yo no lo sé. ¿Por qué resuena? Sería bueno que Melitón pueda silenciar a todos los que están ingresando, ya que él es el anfitrión del encuentro. Sí, Y sería solo buena le idea. permite... Tiene que ser así porque está interrumpiendo a Ricardo. Ya, te vamos a dar 3 minutos más para que cierres. No, yo ya me estaba despidiendo, ya he terminado con eso, con el agradecimiento a Aniel por esta iniciativa. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, ahora le tocaría a Aniel Agripino Palomino, que como bueno, todo el mundo lo conoce, así que no necesita más presentación. Y bueno, y Aniel creo va a hablar de la poesía de James, ¿no? Ahora podemos decirle James, igual que el futbolista colombiano. Vamos a pedir a todo el mundo que por favor apague su audio porque es una falta de cortesía de interrumpir a los ponentes, ¿no? Que todos están dando su tiempo y haciendo lo mejor para que esto se lleve adelante, ¿no? Entonces, Niel, tienes 15 minutos. Muy buenas tardes con todos, estimados amigos. Antes de esto, por favor, invoco a Yuri Escalante, si después de mi intervención puede mandarse las canciones que le gustaban a James. Por favor, Yuri, prepárate. Muy buenas tardes, decía a todos ustedes. Hemos pretendido que esta vez la reunión sea más centrada en su obra, más centrada en lo que había producido. Pero de todas maneras, en mi caso, yo tengo que explicar algo que ya he estado diciendo en las redes. Nunca llegué a conocer a Yamis Osco Ana María en persona. Yo tengo sus 2 libros, Relámpagos de Amor y Siempre Seré Águila.
inclusive tuve acceso a una última publicación que es un libro de oratoria virtual, pero todo eso gracias a Federico Latorre Ormachea, quien se encargaba de reunirnos a todos, o por lo menos de establecer una comunicación entre los escritores apurimeños. En tal sentido, dos cartas nos escribimos, nos dejamos con James Osco, y recuerdo que no sé si era el 2003 o el 2004, cuando yo ya no era estudiante de la Facultad de Educación de la UNSAG, me había venido a buscar y justamente había preguntado por mí, pero yo no estaba. Y en esas cartas nosotros nos prometíamos que en algún momento, juntándonos, íbamos a cantar nuestras huaylías, nuestros carnavales y nuestros huacataquis. Y cuando me enteré de su terrible e irreparable fallecimiento o asesinato que contra él cometieron, escribí una nota en un número de la revista Chillico y decía: James Osco Ana María, un relámpago de amor que jamás se extinguirá. Hasta el día de hoy, de alguna u otra forma, todo lo que se ha hablado de James ha sido de él como persona, no tanto así como poeta ni como narrador, y más aún o menos se ha hablado sobre su poesía. Uno de los trabajos que se puede encontrar en internet es de Armando Arteaga, que es un conocedor de la literatura purimeña, y más o menos, seguramente con alguna razón, él dice que James Osco fue un proyecto muy interesante de poesía purimeña, pero un proyecto truncado. Esta tarde voy a demostrar que no es tan cierto eso, que James Osco sí supo ser un poeta logrado, y voy a enfocarme a hablar sobre la poesía de James Osco, sobre lo que más o menos pretendía mostrar, algunas influencias de algunos autores que recibió. Asimismo, voy a hablar de James Osco Ana María, de su concepción que ha citado ya Ricardo Virbe sobre la metáfora del quillichu o cernícalo en el mundo andino, que trasunta bastante tanto en la narrativa como en la poesía nuestro James Osco Ana María. Entonces, he querido utilizar el concepto de para mi análisis, el método del análisis semiótico de A.J. Gray más, pero lo quise hacer mejor para que todos podamos observar en qué consiste. No es del todo ese proyecto que quiero hacer, no es de todo posible. Melitón, quiero compartir la diapositiva y por favor, no sé si me puedes autorizar, ahí dice, inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Tal vez podrías, por favor, permitirme que comparta. Sí, profesor Neil, ahora mismo lo hago. Un momentito. Ya. Porque está en diapositiva mi ponencia. Ya está, ya puede compartir, profesor Ya. Neil. A ver, compartir, dice, me indican si ya está compartido. ¿Se ve la imagen? Sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, mi ponencia titula James Osco Ana María, un relámpago de amor que jamás se extinguirá. El concepto de amor en James también es bastante importante, y la pregunta sería, ¿a quién amó James? Y la respuesta le voy a dar en breve. Muy bien, entonces empiezo. Para hablar de James Osco Ana María, he tratado de estructurar mi ponencia a partir de un poema y cómo ha ido creciendo su poesía hasta ser un canto a la humanidad. Este es un poema que titula Un canto al amor eterno. Ay, lunita luna, ¿por qué me entierras en tus recuerdos? ¿Por qué me tumbas con tu ausencia? No tengo rumbo sin tu presencia. Hoy te busco cansado de sufrir y no te encuentro, gaviota mía. Hoy te busco por las orillas del río, testigo puritano de nuestros amores. Solo el susurro de los retamales exige nuestro perdón. Solo la piedra promesa donde sentados nos prometíamos, cansada y desilusionada de nuestras promesas efímeras, exige un adiós de ternuras. Ay, lunita luna,
La flor begonia que sembramos en el huerto de amores primaverales se marchita en protesta a tu traición. Las avecillas del bosque virginal, sabedoras de nuestros secretos, recuerdan nuestras caricias cantando al amor eterno. Las estrellas del anochecer, testigo de nuestras danzas febriles, con sus vuelos desesperados, exigen nuestro reencuentro. Ese es el poema, y aquí viene el análisis casi de A.J. Greimas. En A.J. Greimas hay un cuadro que se establece entre el destinador, el destinatario, que busca un objeto y para eso cuenta con un ayudante y con un oponente. Entonces, en el poema Un canto al amor eterno de James Sosco, el destinador es el poeta, el yo poeta, el poeta que está diciendo eso. Este poeta, como hemos visto, quiere un objeto, ¿no? Este objeto tiene un objetivo, perdón. Este objetivo es el reencuentro con ella, el volver con ella, el volver a estar, porque el amor ha terminado, porque ella se ha comportado de otra forma. Entonces, el destinador yo poeta busca un reencuentro con ella y el destinatario sería ella, la lunita, ¿no? Metaforizada en la lunita. Pero para poder lograr este objetivo, James Sosco como poeta, o el yo poeta, no necesariamente James Sosco, el yo poeta busca ayudante. El ayudante viene a ser la naturaleza, el retamal, la piedra plomiza, la flor begonia, las avecillas y las estrellas de la noche son los que quisieran ayudar, son los que protestan porque este amor haya terminado y piden un reencuentro. Entonces, la naturaleza sería el ayudante del destinador. Pero hay un oponente también, y el oponente es la indiferencia de ella. Ella ya no quiere saber nada con el poeta, ella sí o sí ha decidido separarse del yo poeta, ¿no? Ahí dice, ahí lunita luna, la flor begonia que sembramos en el huerto de amores primaverales se marchita en protesta a tu traición. Las avecillas del bosque virginal, sabedoras de nuestros secretos, recuerdan nuestras caricias cantando al amor eterno. Las estrellas del anochecer, testigos de nuestras danzas febriles, con sus vuelos desesperados, exigen nuestro reencuentro. Nos damos cuenta entonces que ella misma es la oponente, ella misma es la destinatario, y por lo tanto ese reencuentro que tanto pide el poeta y que tanto también claman y auspician la naturaleza, no logra conseguirse en el poema. Ella siempre va a persistir con la traición y con la indiferencia al yo poeta. Una característica para destacar en la poesía general de James es que es un canto a la naturaleza. Es un hombre que está metido en la naturaleza. La naturaleza está prendida en los cantos, en los versos de James, y eso por una sencilla razón. Pues para el hombre andino, todo está vivo. A eso se denomina la holoanimicidad. Todo interviene, todo es testigo. La piedra plomiza, la begonia, el retamal, las avecillas y estrellas, con todo eso sabemos amar los andinos, y eso lo sabía muy bien James Sosco, y de manera magistral plasma en este poema un canto al amor eterno. Tenemos enseguida otro poema que me parece fundamental para entender la concepción que tenía James Sosco de la mujer. Es interesante, vamos a ver. En uno de sus poemas que el poeta cusqueño Luis Nieto Miranda publicó y se llama Invitación al Canto, en ese poema Luis Nieto Miranda dice, a su amada dice, tienes pues que ayudarme a saltar a la refriega. Te veré con tu bravo corazón de campana y una limpia y altiva actitud de trinchera. Yo estaré con mis cantos de amor y de batalla y tienes que acostumbrarte como a mí a las palabras mitin, partido, lucha. Eso dice el poeta cusqueño Luis Nieto Miranda a su amada, a la que fue su esposa o es su esposa.
Y esa concepción, sin que realmente esto signifique una copia, sino más bien una coincidencia, esa concepción de la mujer tiene o plasma James Osco Ana María en este poema. Está dedicada a Herminia y dice compañera mía, no dice amada mía, no dice amor mío, sino compañera mía, que es mucho más que un amor, que una amada. Es la que te acompaña en las buenas y las malas. Un poema extenso, con este poema empieza el poemario de Llames Relámpagos de Amor, y yo he tratado de acortar esto. Dice, Pilpillay, tus ojitos de halcón en ataque, tu nariz de amanecer friolento, tus labios de cantuta naciente, tus cabellos de candelas fugaces, tu andar de pilpi andina, tu decisión gélida y guerrillera, me pusieron la celda de tu corazón. Pilpillay, por favor, apaga por favor. Bien, dice Pilpillay, eres la fragancia de la muña, eres la frescura de los nevados, eres germen retoñera de mi sangre andina, abejita sabia y hacendosa, florecilla cautivadora, no me dejes marchitar, riégame con tu ternura. Pilpillay, nuestro pueblo agoniza en sangre, gobierna la estupidez colonial, nuestros políticos se encaraman en burdeles conciliadores, destetan y descabezan al barreno y al arado, venden el agua, el aire, el sol, el trigo, el feto, hasta las pulgas, ayunta nuestros toros, ensilla nuestros caballos, acuna a nuestros hijos, la hora ha llegado, danzaremos y fugarán. Pilpillay, vuela y conviértete en cernícalo, que el gavilán nos persigue. Bien, es un poema extenso de 9 estrofas, pero vamos a ver cómo es esa concepción de la mujer del poeta James Osco. En este poema Pilpillay, que es mariposa mía en quechua, James Osco, el poema de James Osco es un canto del luchador social, del compañero, de un Tupac Amaru que exige la actitud de una Micaela Bastidas para enfrentar la lucha, para encender la antorcha de la lucha. Por lo tanto, más o menos tiene estos 3 niveles este poema. En el primer caso, le explica a la amada lo que de ella enamoró al poeta, lo que le gustó. ¿Qué le gustó? Ahí están sus ojos, sus labios, su actitud gélida y guerrillera. Todo eso ha logrado al poeta luchador impactarle de ella. En una segunda instancia, en otras estrofas que siguen, pasa a lo siguiente. Ahora explica lo que es, ahora que es su pareja, su enamorada, su amada, lo que es ella, ¿no? Esa es la palabra clave para entender esto, ¿no? Ahí va explicando qué es ella ahora. Y dice, eres el trigo para mi hambre, eres el rocío para mi sed, eres el arroyo acantilado de mi recorrer hirviente, eres el aroma inspiradora, eres la sombra de mi desgracia, no me desampares en la madriguera de los gavilanes. Y luego, el mismo poeta, en otra instancia, a la misma mujer, a la misma amada, ya no le explica lo que es ella como amada, sino lo que junto con él, con este luchador social, debe hacer la amada. ¿Qué debe hacer la amada? La amada debe entender la causa de su lucha. Y dice, ayunta nuestros toros, ensilla nuestros caballos, acuna a nuestros hijos. La hora ha llegado, danzaremos y fugarán. Esto es una perfecta invitación. De verdad que aquí le está diciendo lo que tiene que ser ella. Le explica por qué le gusta a ella, por qué llegó a enamorarse de ella. Le explica cómo está en el presente y ahora habla del futuro. Hay 3 instancias, ¿no? El pasado, cómo ella, qué de ella le enamoró, el presente, lo que es ella ahora, y lo que tiene que ser en el futuro. Tiene que continuar sus cantos
su batalla, su lucha, sus preocupaciones sociales. Eso es lo que nosotros podemos realmente rescatar de James. Es la misma poesía que buscaba, o perdón, la misma actitud que buscaba Pablo Neruda en Matilde Urrutia, y eso está en el poemario Versos del Capitán, de que la mujer amada no sea una simple mujer, sino ya una compañera en quien puedes confiar los secretos y quien tiene que continuar tus luchas, porque Te la vamos a hora... dar 2 minutos más, Niel. 5 más, por favor. Ahora vamos a pasar a uno de los poemas más emblemáticos para mí. Yo creo que con este poema suficiente hubiera bastado James para ser el poeta consagrado de Apurímac para el mundo. Es un poema universal, a lo Vallejo, a lo Javier Herau, a lo Melgar y a tantos grandes poetas como Alexander Pushkin que murieron y adivinando su muerte. César Vallejo adivina las circunstancias de su muerte en Piedra Negra sobre una piedra blanca. Lo mismo hace nuestro poeta guerrillero Javier Herau. Varios poetas han adivinado, los grandes poetas han adivinado su muerte o se han anticipado a cantar su muerte. Y este es un poema preciosísimo, universal, hecho desde Calcauso. Si yo muriera algún día, cargaría mi cadáver a tu cementerio universal, cavaría mi tumba en el fondo de tu ser, y en una madrugada sonriente y luminosa sembraría geranios y begonias liberadas en tus neuronas y tus labios ardientes. Y si volvieran a nacer desde tus entrañas, amada Calcauso, haría parir el trigo y el canto humano para el hambre y la tristeza cósmica. Bellísimo el poema. Este poema simboliza la ciclicidad en la concepción del hombre andino, en la concepción del hombre occidental que tanto detestaba James. El tiempo es lineal, pero en el nuestro el tiempo es circular. Y eso es lo que se refleja en este poema. En el nuestro hay un ñaupay, ñaupamachu, ñaupapacha, pero también hay un ñaupay, de ñaupaj, ñaupacheña, de adelantarte, de ir al futuro. Entonces, en primer lugar, esa es la concepción o la idea que concibe James, no solamente del tiempo, sino de la vida misma. Cuando él muere, dice, si yo muriera, va a cargar un cadáver, va a cavar su propia tumba. Figúrense a un muerto que carga su propio cadáver, que cava su propia tumba, pero también va a sembrar geranios. Pero si un día renace, que está seguro de que va a ser, cuando renace, él va a ser trigo para mitigar el hambre, va a ser canto para mitigar la tristeza humana. Bellísimo, completo, redondo. Si uno de los criterios más fundamentales para calificar a un poema, de poema logrado, de poema completo, es ¿qué le falta y qué le sobra a este poema? Yo pregunto al público, ¿qué le falta o qué le sobra a este poema? Intensidad, universalidad. Detrás de este poema hay toda una concepción milenaria del hombre andino sobre el tiempo y la vida. Eso es lo que hay en este poema. Y como no falta nadie, como este poema en poco dice mucho, este es uno de los poemas por los que James Osco debería estar apareciendo en cualquier antología de poesía que se haga en el Perú y en el mundo. Eso es James Osco, eso es el orgullo de Calcauso, de Mollebamba, de Antabamba, de Apurímac. Y para terminar, acá está el bello poemario, y espero que a partir de estas palabras podamos reeditar este libro y que todos conozcan, y hay que tratar de cotizar con los editores. 1000 ejemplares de este poemario costarían apenas 2000 soles, que no es nada cuando se trata de hacer conocer las letras de Antabamba. Y tendríamos que obsequiar a todos los niños para que el canto de James se haga canto de Antabamba y de Apurímac y del Perú.
Entre los rasgos esenciales vamos a ver la temática en forma general. En la poesía de James, Ya pasaron los 5 minutos, Diel. 3 más en todo caso, por favor. Ya termino. Como temas de la poesía de James está el amor y la mujer, la naturaleza, los hijos, la madre, la muerte. Está también la injusticia social, la lucha contra ella, la corrupción y el atentado a la Pachamama y la irrestricta defensa del Pachamama. Y también está en la concepción del taquionco, que sería motivo de otro momento. Entre las metáforas que maneja James, la mujer es Pilpi, es Urpi, es Gacela, es Gaviota, es Luna. Y interesante cómo James Osco metaforiza la poesía. Para James Osco, la poesía es relámpago, es granizada, es violencia, ¿no? Pero también es lluvia, que es esperanza, como está en el libro Los perros hambrientos de Silo Alegría. La lluvia representa la ternura al renacer a la vida, y el relámpago y el granizo a la violencia. Pero a la violencia de decir, aquí estoy y esta es mi palabra. El concepto del cernícalo, como ha tratado de explicar Ricardo Virués, el cernícalo es una avecilla, digo por el tamaño, es un pequeño ave, y como todos los andinos sabemos, este quillicho o cernícalo es a simple vista, por ser pequeño, es débil, pero de pronto él se alimenta de ratoncitos, de algunos animales como alacranes, pero está al tanto de lo que hace el águila, Y cuando el águila entra a robar un pollo, un chiuchi, de pronto ahí aparece el quillicho y le empieza a picotear al águila. El águila, ¿no? Ese pateador el quillicho, que es el pateador del precipicio, no puede ser en una pelea entre el pequeño David y Goliat, entre el pequeño quillicho y el águila grande. El águila no puede hacerle nada porque es tan pequeño que rápido le va a huir, le va a escapar, y por lo tanto gana. Y muchas veces cuando logra herir el quillicho dando vueltas y vueltas al águila, el águila suelta a su presa. Eso no dice James, eso sabemos todos. Pero en este libro y en el otro, siempre James utiliza el concepto de quillicho, pero en el sentido de vengador o ajusticiador. Ahí debo corregir. El quillicho es el vengador del mundo andino, un ajusticiador de alguien de un rapaz que ha hecho un daño. Entonces, tanto en varios poemas como en su novela, en su libro de cuentos, aparece este concepto con el mismo sentido, pero lo más interesante de James es que en su narrativa, en el libro que ha explicado Ricardo, de pronto, entre el quillicho y el águila hay algo más que es más grande. No dice cuál sería James, pero como hay un ave más grande que el águila y más grande que el quillicho, en su cuento, de pronto, el quillicho y el águila deciden juntarse. Y acá dice, ahora todo el pueblo comenta que ese cernícalo y esa paloma hacen pacto con el águila, el puma y los cóndores, para que expulsen a los buitres del occidente y del norte. Por eso el cernícalo y el águila en todos los valles de Apurímac se pelean como si fuera de verdad. Entonces se entiende que no es posible pelearse entre ellos, sino hay un peligro mayor que enfrentar, y para eso se necesita solidaridad. Hermosísimo el concepto que maneja James Osco Ana María. A ver, su estilo utiliza el verso libre, la prosa poética, su ritmo es interesante, su ritmo es la guailía, el toril. No hay poeta apurimeño que haya hecho un ritmo tan interesante. Y cuando uno lee yo leía escuchando los huacataquis y las guailías. Por ejemplo, acá podía decir algo así, miren, ay, lunita, luna, luna, ¿por qué me entierras en tus recuerdos? ¿Por qué me tumbas con tu ausencia? No tengo rumbo sin tu presencia, no tengo rumbo sin tu presencia. Los poemas de James se pueden cantar porque están hechos
bajo ese ritmo, ese son de la música ancestral de Antabamba. Hay metáforas, anáforas, encabalgamiento, numeración, y yo creo que por ese mundo que incluye en su poesía, por ese mundo que hace cómplice a la naturaleza, por ese estilo de hacer cómplice a la naturaleza, James Osco es la más andina de los poetas de su generación en Apurímac. Las influencias son Melgar y Vallejo y Joró, pero la principal influencia para mí de James Osco es la canción popular de Antabamba, los huaynos, los toriles y las huaylías, como he demostrado. Por eso mismo, él es prístino, él es original. José Luis Velázquez Garambel en Puno acaba de decir que él pretendía introducir en Abancay y Apurímac como docente la lingüística textual, la pragmática, la lingüística cognitiva. Él conocía el mundo, él conocía la lingüística, conocía la literatura. Y es preciso conocer, no para dejarse influenciar, sino para salir de esa influencia. Y eso es lo que ha logrado James Osco Ana María. Un relámpago de amor que jamás va a fenecer, porque no lo vamos a permitir, porque la poesía nunca ha muerto. La befan, la fusilan, la encarcelan, le matan, y como dice Neruda, la poesía siempre sale viva con una sonrisa de arroz. Muchas gracias por el tiempo, creo que me he excedido. Bueno, gracias. Entonces vamos a pasar a las palabras de James Osco Palomino. Iba a cantar, Yuri, no sé si estás, Yuri, no, después, pero hay que respetar el orden que habíamos acordado, ¿no? Sí, genial. Voy a dejar de compartir mi... Ya está. Ya después, si habíamos quedado en eso, entonces tenemos que respetar. Está bien. Ya, ahora sí. Sí, entonces, James, ¿estás por ahí? ¿O James? Buenas tardes. Buenas noches, ya creo ya. Mucho gusto a todos por reunirse hoy día. Agradezco al grupo organizador de este evento de hoy día, de esta tarde de noche. Y también agradezco a todos los ciudadanos que están participando, también los invitados, más de 40 personas veo. Y siento una gran emoción de parte mía y de mi familia, porque veo que el nombre de mi padre no ha muerto, sigue vigente, y me da alegría de esa parte, que sus amigos también sigan recordándolo por la trayectoria que tuvo en sus poemas, en sus cuentos. Y de verdad, profesor Níguez, gracias por la invitación, por promover otra vez este evento de los poetas apurimeños, escritores apurimeños. Sí, efectivamente, mi familia ha coordinado con el doctor Feliciano Mejía y Alejandro Medina para de nuevo publicar su poemario Relámpagos de Amor, que se quiere hacer una musicalización de este poema. Y este proyecto estaba para trabajarse este año, pero por esto de la pandemia que afrontamos actualmente, el proyecto se tuvo que quedar en stand-by. Pero después de que pase la cuarentena, retomaremos este proyecto con mi familia, porque es una iniciativa de parte de mi familia, y le vamos a invitar a todos ustedes a esta publicación, porque lo queremos presentar en la Casa de Cultura de acá de Abancay. Y eso era un sueño que hace tiempo estábamos hablando en familia y estábamos ya coordinando para hacerlo este año, pero por lo de la pandemia se tuvo que suspender, y esperemos que para el próximo año ya salga con fuerza. Bueno, de mi parte, yo como hijo mayor de él, tengo también 2 hermanos menores que se llaman Argurej y Omar. Les quiero agradecer a ustedes por esta participación, ¿no? Por este pequeño coloquio que se está organizando de manera virtual, ya que no podemos estar todos presentes físicamente. Pero muchas gracias por su participación de todos ustedes. Yo como hijo, siempre a mi padre lo veía disfrutar de lo que hacía, ¿no? De su trabajo, de ser docente, de ser educador.
y eso le inspiraban los jóvenes de ahora, los ciudadanos del futuro, como él decía, no se queden callados ante la injusticia social que seguimos viviendo ya desde la época colonial. Él siempre a nosotros, como hijos, nos decía que no nos quedemos callados, que siempre levantemos la voz cuando no es correcto en lo que la población actúa entre nosotros como ciudadanos, ¿no? Y seguimos nosotros como hijo, como familia, esa idea de él, esa lucha social, porque al final siempre va a existir la desigualdad, siempre va a haber poderosos en la vida, pero nosotros como ciudadanos no nos educamos, si no educamos a la nueva generación, se van a quedar callados y no van a saber defenderse y no van a saber luchar por su derecho. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta noche. Yo como hijo siempre me agradó cómo mi padre me explicaba de su tierra, de su Calcauso, de su Antabamba. Siempre me contaba que me decía que tú eres de ahí y tú siempre vas a ser de ahí, estés donde estés. Siéntete orgulloso de tu tierra, de tus abuelos, de tus ancestros, me decía. Siempre me llevaba al campo, me hacía leer en el campo, estudiábamos, mientras él hacía sus poemas, se le venía de un momento a otro y escribía mientras estábamos en el campo leyendo. Y siempre me recuerdo viajes pequeños que tuvimos, donde me enseñaba cómo es el pueblo del Perú en realidad, porque muchas veces muchas veces los padres a sus hijos no les hacen ver la realidad del Perú, como es en nuestro Perú profundo. Y él me decía, por acá han caminado Arguedas, por acá se ilusionó Arguedas, me decía. Y yo me sentía emocionado porque caminaba por esas rutas de Arguedas. Y lo lindo de mi padre que siempre le gustaba escuchar su bacataquis, escuchar su música de su calcauso, su bailía. Y él me enseñó a valorar y a respetar nuestra tierra, nuestra Pachamama. Y eso lo practiqué ahora en el futuro y siempre de la infancia me enseñó que tengo que valorar eso y escogí una carrera relacionada a la cultura. Lo que él también siempre me decía, escoge la carrera que te guste. Y yo siempre le decía que voy a estudiar antropología. Y me dijo, ya, estudia lo que quieras, pero nunca te olvides de tus raíces. Y si vas a estudiar esa carrera, promueve, difunde tu tierra, tu gente. Y eso es lo que yo también añoro llegar a hacer eso, como él siempre me lo decía. Yo lo perdí muy joven, muy adolescente todavía estaba, pero siempre ahí están sus palabras, están sus libros, siempre los consejos que me daba. Y de verdad me siento muy emocionado por estar hoy día con todos ustedes, con sus amigos que han compartido tertulias poéticas, conversaciones políticas, de todo tema, porque él también era muy conversador, le gustaba hablar de todo tipo de temas. Y doy las gracias, profesor Niels, por la invitación, a todos, al señor Ricardo Bielwes, que sí he escuchado de él, pero nunca tuve la oportunidad de conversar. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, profesor Niels. Gracias, Javes. Gracias. Niel, ahora sí creo que habías preparado una función, ¿no? Una cantante, alguien que iba a cantar. ¿Aló? Estaba hablando sin audio. Por favor, Yuri Escalante, que siempre nos acompaña en estas reuniones, va a dar la parte de la intervención musical y luego pasamos una sorpresa de parte de William Tamayo. Yuricito, por favor, Chaypicha. Ari Huanquicho. Ari.
retamita, retamita, Julia sapias karama, retamita, Julia sapias karama, retamita. Julia sapias paiki churetamita, Julia sapias paiki churetamita, Wakachiwaita pinsaran kiretamita, Yakichiwaita pinsaran kiretamita. Salvia, pampa salvia, salvia, pampa salvia, tola chau pipi, salsa mascana, tola chau pipi, salsa harina. Kukas taking to stay, tapori kusaiki. Kukas taking to stay, tapori kusaiki. Gaining tachos pasará, sua ganadero. Gaining tachos pasará, sua ganadero. Airan toro matrero, airan toro matrero. Kiki mata plaza mascado, kiki mata la su mascado. Sale el airampo, sale a la plaza, sale el airampo, sale a la plaza. Canta bambino, soy hacia Suki, busca ponchonte, suerte. Chaya. Taita Freddy, sigue conduciendo. Ok. ¿Y ahora qué hago? Las preguntas a los que quisieran intervenir, Ya, tal vez la a los que palabra. quisieran intervenir, por favor, 2 minutos a lo máximo, ¿ya? Por favor, centradas en la vida de Jans, pero también en las exposiciones de Ricardo y de Niel, ¿no? Y que tenemos que felicitarlos porque se han centrado en la obra del autor en cuestión y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la mesa estaría abierta y... Freddy, pido la palabra, Freddy. Sí. Un ratito. Pido por favor a Melitón, acabo de enviarte la sorpresa de parte de Wilber Tamayo a tu cuenta, a tu Messenger, por favor. Melitón, tú desde donde estás administrando puedes proyectarla. Ahora sí, adelante, maestro Feliciano. Sí. Muchas gracias.
Voy a hacer una breve, un breve comentario, más o menos redondeando las dos ponencias que he escuchado, tanto de Ricardo como de Daniel Palomino. En realidad es imposible desvincular la ideología del texto que uno escribe. Es muy difícil. Tampoco se puede desvincular de las verdades o los saberes reverenciados en la comunidad. Entonces, es justificable de que algunos autores hayan expresado en sus cuentos o en su poesía aspectos ideológicos o políticos, porque de alguna manera, no sé, de alguna manera, aunque uno no quiera, se filtran en el texto. Se filtran en el texto. Es más, se filtra la vida de uno. Uno quiere hacer una novela no autobiográfica, ¿no? Pero de todas maneras, es imposible desligar ese aspecto. Siempre hay una filtración. No sé si el subconsciente trabaje de esa manera, pero de todas maneras se filtra. Y los textos que has leído tú, Niel, y los cuentos de los cuales ha hecho análisis, Ricardo, en realidad expresan el universo ideológico de James. Él siempre ha estado por la justicia social. Él ha estado siempre por la defensa del pueblo. Así lo conocí acá en Puno, en Abancay, en los lugares donde conversamos. Entonces, este hecho necesariamente tenía que expresarse en la poesía que tú has analizado, ¿no? Ese quilincho guerrero, por ejemplo, la presencia del quilincho guerrero es la presencia metafórica del que va, del que va a ser el Pachacuti, el que va a voltear este mundo, ¿no? Venciendo al águila. El águila en este caso representa lo occidental y el quilincho guerrero representa lo nuestro, nuestra cultura. Entonces, eso está bien planteado en el poema de James. Y el aspecto ideopolítico lo ha planteado en sus cuentos y han sido bien analizados por Ricardo. Yo felicito sinceramente a Daniel Palomino y a Ricardo Virus. perdón, Virues, por haber hecho análisis correctos respecto de los textos escritos por James, a quien conocí y quise muchísimo. Gracias, Freddy. No, gracias a ustedes. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? A ver, creo que una señorita de Antabamba quiere intervenir y luego vamos a ver una proyección de una sorpresa que nos tiene preparado Wilber. También ya está listo, pero va a intervenir una señorita. Darwin, por favor, dale la palabra a tu compañera o amiga. Sí, muchas gracias, profesor Neil. Va a hablar la señorita Magali, que es de la provincia de Antabamba. Ella es la representante de la juventud en la provincia de Antabamba. Gracias. Adelante, Magali. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Mi nombre es Kairel Magali Ataukuri Félix y en realidad me llevo una gran emoción y un recuerdo muy grato por participar acá. Y además de ello, voy a iniciar siendo sincera con ustedes porque en realidad escuché el nombre de este gran maestro James Osco Ana María, pero pasa que yo como hija antabambina no averigüé más sobre él. Y ahora que se me dio esa oportunidad de poder participar a través de este medio, gracias Darwin, pude saber más sobre él y en serio, con las palabras que él dio a conocer en las diversas poesías, pues en serio me siento muy orgullosa de ser antabambina y de que haya habido un gran maestro que en realidad ha dado a conocer sobre nuestra tierra, sobre las mujeres, sobre cómo es la tradición, la costumbre, la lucha de nosotros.
y sobre todo, en serio, ahora quiero, por favor, ustedes que lo conocieron con más amplitud, ustedes que saben más sobre él, nos puedan dar a conocer con más profundidad sobre este gran personaje. Como ya escuché a Niel Palomino, un gran ponente, por favor, elaboremos esos libros para que nos puedan dar a conocer más a las nuevas generaciones de acá de la provincia de Antabamba y apreciar al gran maestro James Osco Ana María. Muchas gracias. Gracias. Ahora la sorpresa, ¿no? Permíteme, Freddy, antes que nada, antes de la sorpresa, yo quiero darles un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes y reconocer este trabajo que vienen forjando. Personalmente, a James Osco lo conocí cuando era estudiante de la Universidad Tecnológica de los Andes. Y no lo conozco en las aulas universitarias, sino lo conozco en medio de una protesta social aquí en Avantí. Conversamos muy rápidamente y percibí de inmediato pero que tenía James Osco y posteriormente pude ver algunos de sus manuscritos. Cuando me trasladé a la ciudad de Lima, nos volvimos a encontrar en medio de otra protesta, de protesta social. Llegable de que estamos hablando de un poeta revolucionario, de un poeta con un firme compromiso social por la transformación de esta sociedad. Y me viene a la memoria algo que decía en la mota José Carlos Mariátegui, el artista pendiente, su época, es un artista de sensibilidad mediocre y de comprensión. Fue el término que hemos analizado en las dos oportunidades que me encontré, aparte de unas cuantas otras con James Osco. Entonces, si estamos hablando de un revolucionario, yo no sé, yo no entiendo mucho, pero yo creo que hay que vencer el miedo. Nuestro hermano Feliciano Padilla dice que es el filtrado. Se puede filtrar o se filtra y es justificado. Pues ese compromiso. Y ya me Osco Ana María lo está dando. Ni el Palomino ahora de decir básicamente de que esto es una poesía contenido ideológico y es malo o al sistema que sataniza a estos artistas, a estas expresiones, esta literatura suficiente y basta. James Osco debe brillar en el firmamento de los poetas con irrebatible de su ideología, justicia para el pueblo. Yo creo que eso sería lo justo, eso es lo nuestro sistema educativo. Está tan mal, está agonizando, precisamente porque muchas veces nosotros pero mismos vamos a respetar nos encargamos de negar esta especie. Sí, vamos. A ver, hermano Freddy, sí. Sí, hay que respetar a los demás participantes. Entonces, no todos podríamos hablar bastante también, ¿no? O sea, culpando, ¿no? Pero pasemos Freddy, a tu sorpresa. estoy respetando.
seguramente te refieres al tiempo, espero, al maestro Feliciano. No, al tiempo, nada más. Muchísimo respeto. No estoy faltando el respeto, por favor, que no se entienda mal. Por favor, le voy a pedir a nuestro hermano Niel, como me están cortando el taita, entonces, por favor, hermano Niel, que pase esta es una poesía musicalizada. Aquí en un estudio que yo tengo de grabación, está con algunas imágenes, pero está cantada por una voz profesional, está acompañado de mis palabras sinceras. Por favor, Niel, indica a nuestro... Sí, por favor, José Meritón, por favor, pasa el audio. Gracias. Volumen le falta, creo. El audio le falta, sí. Un momentito, por favor, tenemos un pequeño problema con el audio. Mientras tanto, Yuri, por favor, prepárate tu bailía después de esta intervención. Por favor, Yuricito. los zorzales y torcasas, los zorzales y torcasas. Nací al borde de los ríos que cantan su libertad, confundido con las garzas, los zorzales y torcasas, los zorzales y torcasas. Que hace parir la tierra, haciendo nacer nueva vida desde las entrañas de las Pachamamás, desde las entrañas de las Pachamamás. Confundido con mi gente, que hace parir la tierra, haciendo
Pachamamás, desde las entrañas de las Pachamamás. Quiero ser canto y danza de los humildes cuando vuelvan y pretendan asaltar las estrellas del cielo. Finalmente, quiero joderme para volver a nacer y cantar el dulce canto de los ríos y las cascadas. Confundido con mi gente que hace parir la tierra, haciendo nacer nueva vida desde las entrañas de las Pachamamás, desde las entrañas de las Pachamamás. Confundido con mi gente que hace parir la tierra, haciendo nacer nueva vida desde las entrañas de las Pachamamás, desde las entrañas de las Pachamamás. Por eso quiero que mi poesía sea dulce como el vuelo de los picaflores, ardiente como el fuego de los valles, ardiente como el fuego de los valles. Por eso quiero que mi poesía sea dulce como el vuelo de los picaflores, ardiente como el fuego de los valles, ardiente como el fuego de los valles. Fabuloso. Gracias, gracias Wilber. Es una hermosa composición y video. Eso es lo que pasa con la poesía de James, que es una poesía musical, es una poesía rítmica. Lo que decías tú. Y acá queda demostrado, y gracias Wilber por este homenaje y por este acto con el arte. Creo que la poesía de James ya tiene que ser pasada a ese nivel. Ahora sí, si alguien, bueno, si Yuri está atento, Yuri podría tal vez ya deleitarnos con una huailía que seguramente tanto le gustaría a nuestro hermano James, que está con nosotros y en nosotros siempre presente. ¿Estás listo, Yuri? Y mientras se alista, tal vez alguien, si quisiera intervenir, lo puede hacer. Yo quería hacer un breve comentario al tema del quilincho, ¿no? Bueno, el quilincho ya se ha mencionado, la relación de la poesía de James con Alejandro, ¿no? Alejandro Medina Bustinza Purún, con los quilinchos y pateadores y precipicios, ¿no? No sé si James ha influenciado en esa obra, ¿no? Y el poema El Renacimiento, hay un poema de Irma Álvarez Cosco, que también utiliza la misma idea de digamos, renacer, ¿no? Y, digamos, ser alimento para nuevas generaciones, ¿no? Y lo pone también en el contexto no solamente del Perú, sino también como ella vive en Rhode Island, el contexto también de los nativos americanos, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones, ese tipo de diálogo que tiene la poesía James, que supongo que aparte de los diálogos que ya le conocíamos por las influencias que tú bien has marcado, ¿no? La forma como está dialogando con otros textos también, ¿no? Creo que Yuri ya está listo.
Y entonces daríamos pase a Yuri, por favor. No quiero que me preguntes por mi nombre, por mi talla. Aquí estoy, aquí me tienes. Un valiente antagonino, cantando y bailando. Yo no quiero que me preguntes por mi nombre, por mi talla. Aquí estoy, aquí me tienes. Un valiente apurileño, cantando y bailando. En esta calle derecha, dicen que matarme, dicen que juran matarme. Mentira, ay no me matan, mentira, ay no me matan. Traigo la vida segura, traigo la vida segura. Ichukanisay, asapi, ichukanisay, kunang kamachos rarasyan, kunang kamachos rarasyan. Inaya, kalakuchachi, inaya, kalakuchachi, warmatiwan chakchusan. Creo que el audio está un poquito, perdón, la señal seguramente de Yuri hace todo el esfuerzo posible. Hay que aplaudir a Yuri por eso. Gracias, Yuri, y genial por esas canciones que tanto le gustarían seguramente a nuestro James. James, creo que la señal me ha fallado. Si no te preocupes, Yuricito, muchísimas gracias más bien, pero de todas maneras lo esencial te hemos escuchado. Maestro Freddy quiere una intervención, el hermano de James Osco, no sé si está bien, la no sí. Puede intervenir entonces. Sí, lleva tú la conducción. ¿Está hablando? Sí, sí. Bien, buenas noches, antes de todo con todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecerle de manera muy especial a los promotores de este bonito evento, al profesor Niel Palomino, al profesor Ricardo Virrues. Mi nombre es José Carlos Panamaría, soy el hermano menor de James Os Panamaría. Bueno, particularmente para mí y para mi familia, es una inmensa alegría poder saber de que James continúa vivo, así como en algún momento manifestaban de que las personas pueden morir,
pero la poesía va a seguir vivo. En ese sentido, particularmente yo siento mucho orgullo de mi hermano mayor. Vengo hace 10 años trabajando exclusivamente en el campo, en todas las provincias de la región Apurímac, y para mí es un orgullo encontrar a sus alumnos del Instituto de Chalhuanca, en Cotabambas, en Grau, en Antabamba y en todo sitio, que tienen un bonito recuerdo de mi hermano Yames. En realidad hay muchos temas que conversar respecto a mi hermano. El ejemplo contundente, por ejemplo, también el tema político, es de la Juventud Socialista, un movimiento estudiantil que se ha gestado aquí en Abancay. Posteriormente también llegó al Cusco, Ayacucho y Arequipa. Y al mismo tiempo también invitarles desde ya a cada uno de ustedes. Tenemos en proyecto hacer la musicalización de sus poemas de Yames. Somos conscientes de que las obras de mi hermano se han quedado un poco truncadas, ya no tenemos en stock. Hay muchos colegios, instituciones públicas que nos piden, justamente por el mensaje que envía a través de sus poemas. Y en vista de esta necesidad y también por una responsabilidad social, hemos estado coordinando con el doctor Feliciano Mejía, en este caso también con el profesor Alejandro Medina, exclusivamente para hacer la musicalización. Somos conscientes de que en estos últimos tiempos los estudiantes ya son un poco dejados de la lectura, se podría decir, y un poco para tener mayor incidencia queremos musicalizar. Desde ya seguramente vamos a tomar contacto con el profesor Miguel Palomino, con el doctor Ricardo Virrues y con todos también, y hacer una presentación. En realidad teníamos proyectado hacer este evento este año 2020, pero a medida que va pasando toda esta situación de emergencia a nivel mundial que aqueja, seguramente vamos a realizar el próximo año. Y desde ahí la invitación y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y también podrían coordinar con Wilber, ¿verdad? Que acaba de hacer una presentación excelente, ¿no? Sobre la poesía de Yames, ¿no? Que creo que sería un buen camino a seguir, ¿no? Trabajar con Wilber, ¿no? Porque él es músico, ¿no? Sería para que lo tomen en consideración, ¿no? Buena sugerencia. A ver si alguien más quisiera intervenir para ir cerrando esta bonita noche en homenaje al maestro, poeta, luchador social, narrador, escritor y seguramente gran orador, Yames Juana María. Si alguien quiere intervenir, por favor, las palabras. Quiere intervenir nuestra amiga Elia desde Huancavelica. Adelante, Elia. Bueno, no estoy en Huancavelica, estoy en Madison, Wisconsin, pero soy huancavelicana, ¿no? De procedencia, de origen. En realidad estoy muy emocionada con esta participación en el encuentro virtual y felicito a cada uno de ustedes y también a la joven que habló, que se llama, creo, Magali, a un estudiante joven, ¿no? de la juventud de Antabamba, que pide que las obras de él, del autor, James Osco, sean difundidas, ¿no? Creo que eso se debe hacer y si quieren alguna colaboración, yo estoy lista a colaborar, ¿no? En estos encuentros se está reviviendo realmente al autor. Él viene a la vida y se vence a aquellos que le quitaron la vida, ¿no? Y quisieron acallarlo, pero no han podido, porque se le está teniendo en cuenta y está en todas partes iluminándonos, inspirándonos. Continuemos con eso y creo que él desde donde está estará feliz y sus hijos también y su familia. Me quedé muy emocionada conociendo a su hijo, que de hecho se parece mucho a él, ¿no? Se parece muchísimo a él. Y sus palabras me llenaron mucho de alegría, ¿no? Y porque él también sigue los pasos de su padre, igual que su hermano. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Hasta pronto.
Si alguien más quisiera intervenir, están abiertas los micrófonos, digamos. Los micrófonos están abiertos. Si alguien quiere intervenir con sus palabras, adelante. Maestro, buenas noches. Quisiera participar. Sí, adelante, Huguito, adelante, Hugo. Gracias por buenas noches con todos los presentes. De antemano, mis agradecimientos y mis felicitaciones al equipo organizador y a todos los presentes en esta velada literaria. Una vida que en el camino, intempestivamente, que ha sido cortado de su sendero literario. Creo que el autor va a ser breve bastante en lo que voy a participar en esta ocasión. Creo que una vida, en este caso el autor, se ha enfrascado de manera a detalle, digamos, en cuanto a la naturaleza, y conoce muy bien para poder vislumbrar en sus poesías. Y eso creo que para cada lector siempre va a ser una magia en la que se va a sentir identificado, principalmente quienes tienen ese aprecio, quienes principalmente provienen, digamos, del mundo andino. Un detalle importante que particularmente yo también he presenciado, el actuar del quilicho. En realidad el quilicho es un ave bastante habilidoso y que demuestra esa su habilidad esquivando a ese ave que puede ser en este caso más grande que el quilicho. Entonces me hace recordar mi niñez ese comportamiento del quilicho cuando observaba en el cielo serrano, cielo azul serrano, ¿no? Esquivando al águila, tratando de luchar de par en par. Y finalmente el quilicho es el vencedor en esta contienda. Yo creo que esto es lo que hay que promover. Muchísimas gracias por esta invitación y muy agradecido principalmente con todos los presentes quienes dirigen esta escena. Muchísimas gracias, maestro Niel. Gracias, hermano Hugo, compañero de la universidad, y por esas palabras y por ese concepto que hemos captado, y más antes captó nuestro hermano Llames. Bien, ¿alguien más quisiera intervenir? Parece que ya nadie más, entonces iríamos cerrando. Maestro. Si es que no hay. Sí, Julián, por supuesto que sí, Juliancito, gracias por estar con nosotros siempre y con la literatura apurimeña. Adelante, Julián, adelante. Pásame agüita caliente, por favor, rapidito. Janet. Maestro. Sí, Juliancito. Maestro adelante. Daniel, buenas noches con todos. Es una alegría participar de un espacio como este. Bueno, referirse al poeta James Osco Ana María, pues trae muchos sentimientos encontrados. El que le habla le ha conocido al maestro en persona en la ciudad de Abancay, cuando nos dictaba las clases allá por el Instituto Superior Tecnológico de Abancay. Es decir, el solo encontrarse con James en persona inspiraba muchas actitudes en uno. James, y puedo aseverar lo que usted dijo, maestro Niel, James ha sido un poeta revolucionario que se ha inmolado los poderes de facto. Han querido eliminarlo del todo, que no vaya más esa voz contestataria, pero no pudieron hacerlo. James aún sigue vigente en los corazones de cada purimeño, de cada aymarino, de cada uno de sus amigos que le conocimos, que hemos tenido el honor de conocerle en persona. Gracias, maestros, por este espacio que se siga dando más seguido. Gracias. Gracias a ti, Julián, gracias a ti por esas palabras y por ese reconocimiento, y principalmente por lo que también vas difundiendo la literatura. Qué bueno, qué suerte que hayas tenido a James como profesor, porque sinceramente, como tú dices, sería ese profesor que inspiraba. Sí, va a participar, antes ha pedido la palabra Yanecita, gracias por estar con nosotros. Adelante, Yanet.
Buenas noches, creo que vamos a anteceder todavía a la persona que está. Me gustaría cerrar tal vez con una pequeña melodía de la Guailía Calcaucina, por favor. Sí, sí, entonces el que quería pedir la palabra, por favor, no me he percatado en el nombre. Adelante, antes de Janet. Creo que era Ricardo, creo. Sí, yo había pedido la palabra. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Antes de la canción, entonces. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero es que efectivamente el hijo de James es igualito a James. Y me parece, James, si estás allí, creo que cuando hicimos el encuentro de escritores en Abancay, me parece que tú apareciste con ropa del colegio y tu papá nos presentó y te mandó al colegio. No estoy seguro de esa anécdota. Pero yo quería comentar algo, ya que estamos entre escritores peruanos, escritores andinos principalmente. Una de las discusiones y debates que tuvimos con James es sobre la naturaleza de lo andino. Nosotros últimamente estamos pensando que lo andino es homogéneo, es una manera de ser. Decimos, así somos los andinos o esta es la manera de ser andinos. Y la discusión se concentraba en que creíamos con James que lo andino más bien era sumamente heterogéneo, era absolutamente heterogéneo, era distinto. Si recordamos, decíamos, por ejemplo, en la época de los incas, los beneficios y la generosidad con la que vivía esa clase privilegiada de los incas, comparado con los yanaconas, ¿no? Son mundos absolutamente distintos, uno con privilegio y el otro sin privilegio. Los problemas de los privilegios era un problema que castigan al Perú hace mucho tiempo y lo castigan. Entonces, no encubrir lo andino con supuestas visiones homogéneas era también parte del legado del pensamiento de James. Creo que en uno de los cuentos y el símbolo del halcón, que pelea con el águila, es precisamente eso, ¿no? La lucha constante, incontenible contra los privilegios en el Perú. Entonces, yo no sé si esta puede ser un punto de partida para más adelante seguir tratando este tema importante que puede ser tomado como un legado de James. Es decir, lo andino realmente es homogéneo, realmente hay cosas que podemos decir, esto es andino y esto no, o lo andino es realmente heterogéneo, contradictorio, complejo, distinto, cada región con lo suyo. En fin, solo quería mencionar este punto que ahora que han estado comentándolo me ha hecho recordar parte de las discusiones con James. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Ahora sí, Janet, no sé si ya puedes editarnos con... perdón. Janetcita va a cerrar con broche de oro. Entonces, Herbert, adelante. Bien. Sí, sí, adelante, Herbert. 2 minutos. Sí, adelante. Buenas noches con todos. Como decía James, buenas noches, compañeros virtuales. Una vez más es un honor estar aquí en este salón virtual con el profesor Ricardo, con el maestro Freddy, con el profesor Feliciano y con toda la mesa, ¿no? Que está ahí. Es difícil mencionar a todos. Solamente quiero hacer hincapié en un acto que se habla en la actualidad de los actos del habla. Y me gustaría solamente en 2 minutos hacer un breve resumen de lo que James tiene una característica fundamental en su poesía. La poesía de James, como ya lo han dicho bien, es testimonial, social, es telúrica, es de protesta. Pero lo que a mí siempre me ha llamado la atención de los poetas, y en este caso de James, es que sus cierres, los cierres poéticos, son en realidad a manera de un discurso político guerrero. Son finales de arenga, de invitaciones a la lucha. La ciclicidad que hablaba el profesor Niel se demuestra verdaderamente cuando sus poemas terminan en invocaciones a la lucha. Solo 2 ejemplos para terminar. Por ejemplo, en el poema La Paridora, que está dedicado a Calcauso, en la última parte de su poema dice, ¿no? Calcauso, tierra mía, estrella sangrada, cunita de lunarejo, pesebre de hombres valientes, alístate, alistándote,
ya estás gestando un nuevo amanecer. Siempre está invitando a la lucha, a que este modelo de vida tiene que cambiar, este sistema político tiene que cambiar. Y el otro poema, solamente voy a tomar como ejemplo, podemos ver los demás poemas. En otro poema, por ejemplo, el Canto Agreste, James termina su poema de la siguiente manera. Y un día cantaremos y danzaremos el huancajaili andino en la cabeza de las rapiñas. Y cuando dice cabeza de las rapiñas, y Niel muy bien lo ha dicho en las metáforas, ¿no? Ahí estaba el gavilán, la rapiña, más o menos metaforizando a la gente que viene de afuera a destrozar nuestra tierra, a destrozar nuestro mundo. Solo eso quería revalorar en realidad de la poesía de James. Gracias por escucharme. Buenas noches. Herbert, muy buenas noches y buena precisión y síntesis. Sí, eso es efectivo y de James se puede hablar de su poesía, más que todo, se puede hablar bastante y hay que seguir explorando esos detalles. Ahora sí, para cerrar, Yanecita, escuchamos tu melodiosa voz de Antabambina. Buenas noches con todos. Agradecerle al profesor Niel y a todos los presentes. Es un honor para nosotros, siendo de la provincia de Antabamba, el que haga grato y resalte el nombre de James Osco Ana María. Y para despedirnos, voy a cantar una pequeña estrofa nada más de la Guailía Calcaucina. Y los chicos a ver si me acompañan también. A ver así dice. Wailiyahilla, 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 wailiyahilla. Y los varones, a ver, por favor. No se puede. Yang mayal yang pureng nestenka, mayang pilal yang pripong nestenka, yay mesos kol yang pureng kunengke, yay mesos kol yang pasar kunengke. Wailiyahilla, 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 wailiyahilla. Es todo, gracias. Gracias. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias. Ella es cantante, justamente que procede de la misma provincia que James Osco y tiene hermosas melodías, hermosas canciones que continuamente escucho para estar conectado con James. Yo creo que... ¿Cuál es su nombre artístico de Janet? Janet Guerrero Llantoy, pero creo que es las hermanitas Guerrero. También como Janetcitas del Perú. Janetcitas del Perú, perdón. Te paso, Freddy, el link yo mismo en breve, para que se conozcan y puedes estar escuchando. Bien, no habiendo, creo, más intervenciones, damos por concluida por concluido este acto, que estamos ya en la quinta versión. El día miércoles, a pedido de los ponentes, vamos a hablar de uno de los otros escritores que todavía nos acompañan y es uno de los que da tantas luces a la literatura purimeña como es Feliciano Padilla Chalco. Entonces, el miércoles va a ser a las 7, quedan todos invitados y de mi parte, a todos ustedes, muchísimas gracias. De la misma forma, a Darwin, a Darwin Loaiza me refiero, a Melitón, a Genaro, a todos los que de alguna u otra forma hacen desde Abancay posible que esto ocurra. Nos vemos en la sexta versión. Que viva la poesía, que viva James Osco, que viva la literatura y arte en general. Gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.